o no, no sé. Bueno, no importa. Bueno, vamos a volver a, vos lo mencionabas hace un rato, estamos hablando de la situación que se está viviendo en Francia, recién bien lo decía Paulino, la huelga ya deja 457 detenidos, estamos hablando de las protestas por la reforma previsional que siguen y muy vigentes en Francia y sobre todo en París. Vamos a hablar con Luisa Corradini a ver cómo está la situación a esta hora. Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Buenas tardes para ustedes. Y por supuesto estamos mucho menos contentos y con motivos de festejos que ustedes, porque esto desde hace unos días es realmente una situación caótica, como bien lo decían ustedes hace un momento. Sí, la situación es muy complicada, sobre todo ayer fue muy complicada, porque por primera vez, a pesar de que las manifestaciones en este país, ustedes saben cómo son bastante duras, ayer por primera vez el movimiento que no fue el movimiento de las protestas realmente contra la reforma de la jubilación, se le escapó de las manos a los sindicatos que hasta ese momento habían conseguido contener a los movimientos más duros. Esto fue realmente una explosión de violencia de parte de la extrema derecha, de esos grupos que se llaman Black Bloc, que fueron los que incendiaron la alcaldía de Burdeos, que fueron los que hicieron desmanes absolutamente increíbles en París y en otras ciudades del país. Y recordemos que a pesar de, además de los 500 detenidos, hubo 500 policías heridos. En realidad yo diría que es un milagro hasta este momento y con tanta violencia que no se hayan producido hechos más lamentables, como la muerte de alguien o alguien herido de gravedad. Es una cosa prácticamente milagrosa. El problema es qué es lo que va a pasar después, porque esto se puede calmar, esto se puede contener, pero ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a hacer Macron para encontrar una forma de diálogo con este país tan fracturado? Ese es un punto no menor, Luisa, porque hay que reconstruir poder político, porque Macron se suponía que tras su reelección tenía alguna validez para avanzar en estos temas. La sociedad parece, un sector, ponerle algún límite bastante explícito. En el medio se han plegado a la medida sectores que generan mucho malestar y mal vivir, porque son los recolectores de residuos, ayúdame, porque tienen que ver con el sector del transporte, donde tiene alto nivel de agremiación, como contabas en la última oportunidad que hablabas con nosotros. Es decir, le perjudica la diaria al parisino, pero también al francés, y nadie descarta bloqueos, por ejemplo, en el interior de Francia para la próxima semana, ¿correcto? Por supuesto, hay otro movimiento, la 10ª jornada de movilización el martes próximo, y como bien decís, los sectores que más complican la vida son los sectores allí donde los sindicatos son extremadamente fuertes, como la energía, por ejemplo, falta combustible en todas las estaciones de servicio, hay problemas con las escuelas porque los maestros no van a trabajar, entonces es realmente muy complicado. Pero el problema acá es profundamente político y social, porque ese parlamento, por primera vez, es un parlamento completamente fracturado y dominado por los extremos. No nos olvidemos que hay un sector de extrema derecha fuerte, importante, un sector de extrema izquierda enorme, que es el que está atizando todas estas protestas violentas, y después está el sector del centro, que está terriblemente fracturado, porque el partido del presidente tiene una mayoría relativa y quienes teóricamente lo tendrían que ayudar, que son los conservadores del partido, los republicanos, están terriblemente divididos. En consecuencia, por eso yo decía que no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque, bueno, ¿cuál es la etapa técnica de todo esto? Ahora el Consejo Constitucional tiene un mes para decir si esta reforma que el presidente hizo aprobar por un artículo de la Constitución es constitucional o no. A partir de ahí, esa reforma tiene que ser publicada en los boletines oficiales y ya no se puede volver atrás, ¿no es cierto? O sea Claro. que eso ya es así. Pero el problema es qué es lo que va a hacer después con el resto de las reformas o cómo va a seguir gobernando durante 4 años con ese parlamento tan dividido y con una sociedad que en realidad
no protesta solamente por la reforma de la jubilación, es una protesta ante la autoridad. Y esto no es la primera vez que pasa. Recuerden que con el ex presidente Sarkozy pasaba exactamente lo mismo, y con el presidente socialista Hollande fue exactamente lo mismo. Los franceses pareciera que han dejado de creer, sobre todo los jóvenes, en todo lo que es autoridad institucional. Y entonces, ¿cómo va a ser Macron durante los próximos 4 años? Esa es la gran pregunta. Ahora, por lo que contás entonces, Luisa, estamos ante una crisis de representatividad sobre todas las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. El problema es que la gente, y voy a decir una cosa más, esto está además atizado por las redes sociales, que pueden ser un instrumento maravilloso, pero en este caso es terrible. Voy a contarles un solo ejemplo. El presidente, como bien decían ustedes, dio una entrevista la semana pasada para justificar esta reforma y para decir: yo no voy a dar abrazo torcer. Naturalmente no puede, porque entonces directamente no puede seguir gobernando, ¿no es cierto? Entonces tenía un reloj puesto en la mano. Y en un momento, en la pasión, golpeó el reloj en el escritorio y discretamente bajó el brazo y se sacó el reloj para no seguir haciendo ese tipo de ruidos durante la entrevista. Las redes sociales, si ustedes miran, dicen hasta el día de hoy, multitudinariamente, que el presidente de los ricos se sacó el reloj de $80.000 que tenía en el brazo. El presidente usaba un reloj, en verdad, Bell & Ross, de 2.000 euros, no de 80.000 euros, que usa desde hace 3 o 4 años. Se lo sacó simplemente para no hacer ruido mientras estaba en la entrevista, como lo harían ustedes o como lo haría yo durante una entrevista. Y este tipo de cosas atiza el odio hacia la autoridad. El presidente de los ricos, que finalmente es hijo de un médico y de una maestra, o sea que tiene una inteligencia sobrenatural. Y yo no lo quiero defender porque ha cometido muchos errores en esta reforma, pero no es el presidente de los ricos, es un hombre extremadamente inteligente que ha sido capaz de izarse. Pero son fake news más bien esto, digo, están magnificando fake news, ¿no? Por lo que vos estás contando, porque... Totalmente, y la gente lo cree porque necesita tener argumentos para sublevarse contra la autoridad. Exactamente. Vos sabés, Luisa, que te escuchaba y decía, bueno... creo que es una batalla perdida, tristemente, porque estamos en una generación de buscar los sesgos de confirmación. A nadie le importa mucho la novedad, la noticia. Lo que importa es reafirmar lo que yo pienso. Yo ya sé qué voy a hacer. Entonces lo único que veo es lo que quiero ver. Todo aquello que me interpela en lo que yo considero, en lo que yo creo, en lo que yo observo. Por eso efectivamente no hay cruces, por eso se habla con los propios, por eso no se escucha al otro, por eso el consenso tiene mala prensa, el acuerdo es algo que hoy es un disvalor, no un valor, porque aparece como la claudicación, no como el acuerdo. Sobre todo el diálogo. Y el diálogo. Claro. Y efectivamente Mélenchon y Le Pen, en los extremos, por izquierda y por derecha, le están imprimiendo una dinámica a la discusión pública en Francia, que probablemente habrá que tomar nota, es parte de la dinámica de discusión pública a la que asistimos y asistiremos en el mundo en los próximos cortos años hasta que emerja algo diferente. Pero yo creo que esto es muy descriptivo con lo que vos marcabas, Elio. La amplia atomización de un parlamento, de un congreso que tiene muchas fracciones, con lo cual es todo mucho más complejo a la hora también de construir los consensos. ¿No es cierto, Luisa? Totalmente, totalmente, totalmente. Al punto que el presidente en este momento lo que está buscando es consenso en ese parlamento, pero no lo va a conseguir formando, por ejemplo, un gobierno de unión nacional. Está planteándose la posibilidad de fraccionar los textos de ley. Miren lo que les voy a decir. Presentar un texto de ley y fraccionarlo en muchos textos para buscar consenso dentro del Parlamento, un pedacito de ley con la izquierda, otro pedacito con la derecha, otro pedacito con el centro. Ustedes se imaginan el trabajo increíble, prácticamente imposible que va a tener este gobierno si las cosas son así y no pueden avanzar de otra manera. Y como bien decís vos, Paulino, esto es lo que nos espera de aquí en adelante. Yo creo que es así.
Ahora, Luisa, tengo una pregunta que quizás parece menor, pero me imagino que no, porque tiene una gran importancia el turismo en París. ¿Qué pasa con el turismo, digo, en momentos así? Bueno, naturalmente el turismo en París está aterrados, eso es lógico, ¿no es cierto? Preguntábamos hoy qué es lo que va a pasar, si va a afectar al turismo este hecho de que el rey Carlos III no venga en su primera visita de Estado, que esto es tradicional, etcétera. En realidad la preocupación no es esa, la preocupación es los olímpicos. La gente empieza a pensar, y sobre todo lo vemos en los medios de Mm, comunicación de estadounidenses, en Estados Unidos empiezan a preguntar, pero ¿es que es prudente ir a los Juegos Olímpicos claro. parisinos cuando ese país es capaz de estas explosiones de violencia de esta manera? Yo no creo que esto vaya a perdurar. Tampoco creo que la gente pueda soportar una situación de esta naturaleza. Les quiero aclarar algo. Ayer la novena movilización, a pesar de que fue terriblemente violenta y Mm, desbordada por los desmanes, tuvo menos huelguistas y menos manifestantes que las otras claro. anteriores. Más O sea que radicalizados, la gente pero pierde menos. salario. Claro, además la gente pierde salario, es decir, Claro. la gente no puede hacer huelga indefinidamente. Y por supuesto esto le complica la vida a todo el mundo, a los que están a favor y a los que están en contra de la reforma. De manera que estas explosiones que son históricas en Francia, acuérdense de los chalecos Mm. amarillos, duran y después se disuelven un poco en el tiempo, pero no hay ninguna duda de que el gobierno va a tener que buscar una forma de diálogo porque evidentemente las cosas no se tapan, no se barren debajo de una alfombra, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Gracias, Luisa, Luisa. muchas gracias. Gracias a Un ustedes. beso. Hasta pronto. Beso enorme. Vale la pena decir que el Banco Mundial estimó en este contexto, para cerrar el capítulo,